Tras la muerte de mi esposo, encontré una carta. Lo que Dios me reveló ahí cambió todo por completo. Durante 35 años de matrimonio, creí conocer cada rincón del corazón de Roberto. Conocía sus manías matutinas, su forma de tomar el café exactamente a las 6:15 a.m., su ritual de leer el periódico en el mismo orden todos los días. Sabía que guardaba chocolates escondidos en su escritorio para los días difíciles y que lloraba en secreto cada vez que veíamos películas sobre padres e hijos. Pero lo que encontré en esa carta, escondida en el fondo de su closet, 3 semanas después de su funeral, me demostró que hay secretos que incluso los matrimonios más sólidos pueden guardar. La carta estaba dirigida a mí, fechada apenas 2 meses antes de su muerte repentina por infarto. Para mi amada Isabel, leer solo después de mi partida. Durante 21 días había estado organizando sus pertenencias, donando ropa, clasificando documentos importantes, llorando sobre fotografías que capturaban décadas de memorias compartidas. Pero esa carta, escondida dentro de una vieja Biblia que no sabía que él leía, cambiaría mi comprensión no solo sobre quién había sido mi esposo, sino sobre el propósito que Dios tenía para el resto de mi vida. Lo que Roberto me reveló en esas páginas escritas con letra temblorosa me haría entender que a veces los secretos más guardados son regalos que solo se pueden abrir después de una despedida final. Cuando los recuerdos duelen más que el presente, los primeros días después del funeral fueron un borrón de comida traída por vecinos, flores que se marchitaban tan rápido como mis fuerzas, y un silencio en la casa que se sentía más ensordecedor que cualquier ruido. Roberto había muerto un martes por la mañana, preparándose para el trabajo como cualquier otro día. Un infarto masivo que se lo llevó antes de que pudiera decir adiós, antes de que pudiéramos tener esa conversación que siempre posponemos, creyendo que tendremos tiempo infinito. Nuestros 3 hijos, Carmen de 30 años, Miguel de 28 y la pequeña Sofía de 25, habían venido inmediatamente. Se quedaron las primeras 2 semanas, organizando todo lo que yo no podía manejar, respondiendo llamadas que yo no podía contestar, tomando decisiones que mi mente nublada no podía procesar. Pero eventualmente tuvieron que regresar a sus propias vidas, sus trabajos, sus familias, y yo me quedé sola en una casa que se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Las noches eran lo peor. Durante 35 años había dormido al lado del mismo hombre, acostumbrada al sonido de su respiración, al calor de su cuerpo a mi lado, a sus movimientos nocturnos que habían sido parte de mi propio ritmo de sueño. Ahora, la cama se sentía como un océano vacío, donde yo flotaba sin ancla, despertándome cada pocas horas, esperando encontrarlo ahí y teniendo que recordar de nuevo que se había ido para siempre. Decidí comenzar a organizar sus cosas 3 semanas después del funeral. Los niños habían sugerido esperar más tiempo, pero yo necesitaba hacer algo productivo con mis manos y mi mente. Empecé con la ropa. Cada camisa llevaba su aroma. Cada traje contaba la historia de alguna ocasión especial. El smoking azul marino que había usado en la boda de Carmen. La chaqueta de cuero que había comprado para sentirse joven a los 50. Las camisetas viejas que se negaba a tirar porque estaban perfectas para trabajar en el jardín. Sus herramientas del garage fueron igualmente difíciles. Roberto había sido meticuloso con sus herramientas, cada una en su lugar específico, cada tornillo y clavo organizados en contenedores etiquetados con su letra clara y precisa. Había construido la mesa del comedor con esas herramientas. Había reparado cada electrodoméstico que se rompía en casa. Había enseñado a Miguel a cambiar llantas y a Carmen a arreglar grifos que goteaban. Cada objeto contaba la historia de un hombre que arreglaba cosas, que construía, que dejaba todo mejor de cómo lo había encontrado. El escritorio de su estudio fue donde encontré la mayoría de sus documentos importantes. Testamento, pólizas de seguro, títulos de propiedad. Todo estaba perfectamente organizado. Por supuesto, Roberto nunca había dejado nada al azar. Había carpetas etiquetadas para cada aspecto de nuestras finanzas, instrucciones detalladas sobre cuentas bancarias, incluso una lista de contactos importantes que yo podría necesitar.
Era como si hubiera sabido que tendría que navegar este proceso sola. Pero fue cuando llegué a su closet que las cosas se volvieron realmente difíciles. Su lado del armario seguía exactamente como lo había dejado. Camisas organizadas por color, corbatas colgadas en orden de frecuencia de uso, zapatos pulidos y alineados como soldados esperando órdenes. Su olor aún impregnaba cada prenda, y por un momento consideré simplemente cerrar la puerta y dejarlo todo como estaba, como un santuario a un hombre que había sido el centro de mi mundo durante la mayor parte de mi vida adulta. Fue mientras vaciaba los bolsillos de sus sacos que encontré pequeños tesoros que me hicieron sonreír a través de las lágrimas. Recibos de flores que me había comprado sin ocasión especial. Notas que yo le había puesto en su almuerzo durante nuestros primeros años de matrimonio. Una foto de los 5 juntos en unas vacaciones familiares que él había estado cargando en su billetera durante años. Evidencia tangible de que había atesorado los pequeños momentos, tanto como yo. Al fondo del closet, detrás de los trajes que rara vez usaba, había una pila de libros viejos. Roberto no había sido un gran lector en nuestros últimos años juntos. Decía que sus ojos ya no eran los mismos, que prefería ver televisión o trabajar en el jardín. Pero ahí estaban, una Biblia gastada que no recordaba haber visto antes, algunos libros de historia que había leído en la universidad, y debajo de todo, un cuaderno de cuero marrón que no reconocí para nada. Abrí el cuaderno esperando encontrar listas de proyectos o notas sobre reparaciones caseras. En lugar de eso, encontré algo completamente inesperado. Páginas y páginas escritas en la letra de Roberto, pero no sobre herramientas o trabajo. Eran reflexiones, pensamientos profundos sobre la vida, la fe, la familia. Era como descubrir un lado de mi esposo que había existido en paralelo a todo lo que creía conocer sobre él. Y ahí, pegada a la última página del cuaderno con cinta adhesiva, estaba la carta. Un sobre blanco con mi nombre escrito en la letra familiar de Roberto, pero más temblorosa de lo normal. Para mi amada Isabel, leer solo después de mi partida. La fecha en la esquina superior era de apenas 2 meses antes de su muerte. 2 meses durante los cuales había vivido normalmente a mi lado, sin dar ninguna indicación de que sabía que el tiempo se estaba agotando. Sostuve esa carta en mis manos temblorosas, sabiendo instintivamente que lo que contenía cambiaría algo fundamental sobre mi comprensión de todo. Después de 35 años juntos, Roberto había tenido algo que decirme que solo podía compartir después de partir. Y mientras me sentaba en el borde de nuestra cama, en el mismo cuarto donde habíamos comenzado nuestra vida de casados, me preparé para escuchar la voz de mi esposo una última vez. La carta tenía 6 páginas, escritas con el cuidado de alguien que sabía que cada palabra importaba. Y cuando comencé a leer, entendí por qué Roberto había guardado estas revelaciones para después de su muerte. Lo que estaba a punto de descubrir no solo sobre él, sino sobre el propósito que Dios tenía para mi vida, era demasiado importante y demasiado delicado para haber sido compartido, mientras él aún tenía aliento para explicar las consecuencias. Si alguna vez has perdido a alguien que amabas profundamente, solo para descubrir que había aspectos de su vida que nunca conociste, suscríbete a este canal. Esta carta reveló secretos que cambiarían no solo mi pasado, sino mi futuro de maneras que nunca habría imaginado. Las palabras que transformaron el dolor en propósito. Mi querida Isabel, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, significa que Dios me ha llamado a casa antes de lo que cualquiera de nosotros esperaba. Hay cosas que necesitas saber, secretos que he guardado no por vergüenza, sino por amor. Secretos que ahora entiendo que fueron puestos en mi corazón para que pudiera pasártelos a ti en el momento exacto en que los necesitarías. Mis manos temblaron mientras leía las primeras líneas. La letra de Roberto se veía más débil de lo normal, pero sus palabras eran claras y deliberadas. Durante los últimos 5 años he estado teniendo sueños. No sueños ordinarios, sino visiones tan vívidas que despertaba con la certeza de que Dios me estaba mostrando algo importante. En estos sueños, yo ya no estaba contigo,
y tú estabas cumpliendo un propósito que ni siquiera sabías que tenías. La carta continuaba describiendo sueños que Roberto había tenido donde me veía trabajando con mujeres que habían perdido a sus esposos, consolando viudas jóvenes, liderando grupos de apoyo en nuestra iglesia. En cada sueño, brillabas con una luz que no había visto en ti durante nuestros años de matrimonio. No porque no fueras brillante cuando estaba contigo, sino porque tu luz tenía un propósito diferente entonces. Ahora entiendo que hay algunas misiones en la vida que solo se pueden cumplir después de haber caminado a través del valle más oscuro. Tuve que parar de leer para procesar lo que estaba viendo. Roberto había estado teniendo visiones proféticas sobre mi vida después de su muerte, y las había guardado en secreto durante años. Al principio pensé que los sueños eran solo mis propios miedos sobre dejarte sola. Continuaba la carta, pero cuando comenzaron a repetirse con detalles específicos, nombres de personas que no conocíamos, situaciones que aún no habían ocurrido, entendí que Dios me estaba preparando para algo, y más importante, te estaba preparando a ti. La segunda página de la carta revelaba algo aún más sorprendente. Durante nuestro matrimonio, siempre fuiste el corazón emocional de nuestra familia. Yo era el proveedor, el protector, el que arreglaba las cosas rotas. Pero en mis visiones, vi que tu verdadero llamado había estado esperando el momento en que pudieras ejercerlo, sin las limitaciones de ser la esposa de Roberto. Vi que tenías una capacidad para entender el dolor de otros, de una manera que solo vendría después de experimentar tu propia pérdida profunda. Roberto procedía a describir visiones específicas que había tenido. Una donde yo dirigía un grupo de apoyo para viudas en el sótano de nuestra iglesia. Otra donde visitaba hospitales consolando a familias que acababan de perder seres queridos. Una visión particularmente detallada donde escribía un libro sobre el duelo desde una perspectiva de fe. Un libro que ayudaría a miles de personas a navegar sus propias pérdidas. Isabel, durante 35 años, tu don de compasión se expresó principalmente a través de nuestra familia. Cuidaste a nuestros hijos, me cuidaste a mí, mantuviste nuestro hogar como un santuario de amor. Pero Dios me mostró que ese era solo el entrenamiento para algo mucho más grande. Tu verdadero ministerio comenzaría cuando tuvieras que aprender a vivir con un corazón roto, pero no amargado. La tercera página contenía instrucciones específicas. Roberto había estado ahorrando dinero en secreto. No mucho, pero lo suficiente para financiar los primeros meses de lo que él llamaba mi nuevo ministerio. Había investigado organizaciones que trabajaban con viudas. Había recopilado información sobre capacitación en consejería para duelo. Incluso había hablado discretamente con el pastor sobre la posibilidad de comenzar un programa formal de apoyo en nuestra iglesia. Sé que esto te va a sonar imposible ahora, mientras estás leyendo esto sumergida en tu propio dolor, escribía Roberto. Sé que la idea de ayudar a otros cuando apenas puedes ayudarte a ti misma parece abrumadora, pero confía en mí cuando te digo que Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima que llores por mi ausencia se convertirá en comprensión que podrás ofrecer a alguien más que esté llorando. Cada noche sin dormir te dará empatía para alguien más que esté luchando con el insomnio del duelo. La cuarta página contenía algo que me hizo llorar con una intensidad que no había sentido desde el día de su muerte. Roberto había escrito cartas separadas para cada uno de nuestros hijos, explicando la visión que había tenido sobre mi futuro ministerio y pidiéndoles que me apoyaran cuando llegara el momento de actuar según esas visiones. Les he pedido que no mencionen estas cartas hasta que tú misma comiences a sentir el llamado. Pero cuando llegue ese momento, sabrán cómo apoyarte porque ya les he explicado lo que Dios me mostró. Hay algo más que necesitas saber. Continuaba la carta en la quinta página. Los últimos 5 años, cada vez que salía solo a la ferretería o a visitar a un amigo del trabajo, en realidad estaba visitando al hospital del condado. Había comenzado a visitar a hombres que estaban muriendo sin familia, sentándome con ellos para que no murieran solos. Era mi manera de practicar para dejar este mundo, aprendiendo a acompañar a otros en su transición. Esta revelación me impactó profundamente.
Durante años, Roberto había estado desapareciendo por horas sin explicación detallada, y yo había asumido que eran las típicas actividades de un hombre jubilado que necesitaba su espacio. En realidad, había estado preparándose para su propia muerte mientras ministeriaba a otros que enfrentaban la misma transición. En esas visitas al hospital conocí a muchas viudas recientes, mujeres como tú que habían construido sus identidades alrededor de ser esposas y madres, y que ahora tenían que redescubrir quiénes eran como individuos. Algunas florecían en esta nueva etapa, encontrando propósitos que nunca habían imaginado. Otras se perdían en la amargura y la soledad. La diferencia siempre era si podían encontrar manera de usar su dolor para servir a otros. La página final de la carta contenía la revelación más poderosa de todas. Isabel, durante nuestro matrimonio, yo fui tu protector y tu guía en muchas cosas, pero Dios me mostró que después de mi partida, tú florecerías de maneras que nunca fueron posibles mientras yo estaba ahí. No porque yo te limitara intencionalmente, sino porque algunos llamados requieren una soledad y una dependencia en Dios que solo vienen después de una pérdida profunda. Te veo en mis visiones como una mujer transformada, no cambiada en tu esencia, sino refinada por el fuego del dolor, hasta que tu compasión natural se vuelve un instrumento de sanidad para otros. Te veo escribiendo, hablando, guiando a mujeres que creen que sus vidas han terminado porque sus esposos han muerto. Les mostrarás que la vida después de la pérdida puede ser diferente de lo que era antes, pero no menos significativa. La carta terminaba con una instrucción específica. Cuando sientas que el llamado comienza a despertar en tu corazón, y lo sentirás, porque Dios es fiel a sus promesas, abre la Biblia que estaba debajo de esta carta. He marcado versículos que Él me dirigió a señalar para ti. Y recuerda siempre, no me fui para dejarte sola. Me fui para que pudieras descubrir la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero que solo podía emerger completamente cuando aprendieras a depender directamente de Dios, en lugar de depender de mí. Cerré la carta con lágrimas corriendo por mis mejillas, pero por primera vez desde la muerte de Roberto, no eran solo lágrimas de tristeza, eran lágrimas de asombro, de reconocimiento, de una comprensión que comenzaba a formarse sobre por qué había tenido que pasar por esta pérdida devastadora. Roberto no solo me había amado durante nuestra vida juntos, me había amado lo suficiente como para prepararme para una vida de propósito después de su partida, el despertar de un llamado divino. Durante las siguientes 2 semanas, releí la carta de Roberto cada noche antes de dormir. Cada lectura revelaba detalles que había pasado por alto anteriormente, como si las palabras mismas estuvieran vivas y se adaptaran a mi capacidad creciente de procesarlas. Pero fue la Biblia marcada la que realmente comenzó a transformar mi comprensión de lo que estaba experimentando. Roberto había señalado versículos con una precisión que solo podía haber venido de inspiración divina. Isaías 61:3 estaba subrayado en rojo. Para dar a los que lloran en Sión, para darles gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. En el margen, Roberto había escrito con su letra cuidadosa: tu dolor será el fundamento de tu ministerio de consolación. 2 Corintios 1:3-4. Tenía una nota extensa adjunta: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Roberto había escrito al lado: Isabel, Dios no desperdicia el dolor. Cada lágrima que derrames se convertirá en fuente de consuelo para otros. Pero fue cuando llegué a Jeremías 29:11 que algo se movió profundamente en mi espíritu. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Roberto había rodeado este versículo con un círculo múltiple y había escrito: tu historia no terminó cuando yo partí.
Apenas está comenzando el capítulo más importante. Otto, una mañana, exactamente 6 semanas después del funeral, desperté con una sensación extraña pero familiar. Era la misma sensación que había tenido años atrás cuando supe con certeza que estaba embarazada de Carmen, antes de cualquier prueba médica. Era una convicción profunda e inexplicable de que algo nuevo estaba creciendo dentro de mí, pero esta vez no era vida física, era propósito espiritual. Ese mismo día recibí una llamada que confirmaría que las visiones de Roberto habían sido más que sueños. Era María González, una mujer de nuestra iglesia cuyo esposo había muerto en un accidente automovilístico 2 semanas después del funeral de Roberto. «Isabel», me dijo con voz quebrada, «sé que tú también estás pasando por esto. ¿Podrías almorzar conmigo? No sé cómo hacer esto. No sé cómo seguir viviendo cuando la mitad de mí se ha ido». Durante ese almuerzo, algo extraordinario sucedió. Mientras consolaba a María, compartiendo lo que había aprendido sobre navegar los primeros días después de una pérdida devastadora, sentí una energía que no había experimentado en meses. No era felicidad. El dolor por Roberto seguía siendo agudo y constante, pero era propósito. Era la sensación de que mi experiencia, por dolorosa que fuera, tenía valor cuando podía usarla para aliviar el sufrimiento de alguien más. ¿Conoces a otras mujeres que hayan pasado por esto?, me preguntó María mientras pagábamos la cuenta. Creo que necesito hablar con más personas que entiendan. Los amigos bien intencionados siguen diciéndome que el tiempo sana todas las heridas, pero tú me hablas como alguien que realmente sabe de qué estoy hablando. Esa noche, por primera vez desde la muerte de Roberto, no lloré hasta quedarme dormida. En lugar de eso, me quedé despierta con una sensación de anticipación que no había sentido en meses. Había una obra por hacer, un llamado que estaba comenzando a despertar en mi corazón, exactamente como Roberto había predicho en su carta. La siguiente semana, contacté al pastor Williams para programar una reunión. «Pastor», le dije durante nuestra cita, «creo que Dios me está llamando a comenzar algo nuevo en la iglesia. Un ministerio para viudas, especialmente para aquellas que están navegando los primeros meses después de la pérdida». Sus ojos se iluminaron inmediatamente. «Isabel, he estado orando sobre exactamente eso durante meses. Tenemos tantas mujeres en la congregación que han perdido a sus esposos y siento que la iglesia no ha estado equipada para atender sus necesidades específicas. ¿Qué tenías en mente?». Le mostré la carta de Roberto y compartí las visiones que había descrito. El pastor Williams leyó cada página con creciente asombro. «Esto es extraordinario, Isabel. Roberto siempre fue un hombre de fe profunda, pero esto es profético. ¿Te sientes preparada para actuar según estas visiones?». «No me siento preparada», le respondí honestamente. «Todavía hay días en que apenas puedo levantarme de la cama, pero siento un impulso que es más fuerte que mi dolor, un llamado que parece crecer más fuerte cada día. Creo que Roberto tenía razón. Este dolor no es el final de mi historia, es el comienzo de algo que Dios quiere hacer a través de mí». Durante las siguientes 2 semanas comenzamos a planear lo que se convertiría en el Ministerio de Esperanza Renovada. El pastor Williams me conectó con una consejera cristiana que podía proporcionarme capacitación básica en apoyo para el duelo. La iglesia proporcionaría el espacio en el sótano que Roberto había visto en sus visiones, y yo contribuiría con la única calificación que realmente importaba: la experiencia vivida de perder al amor de mi vida y seguir buscando a Dios en medio del dolor. El primer encuentro estaba programado para un sábado por la mañana, 2 meses después de la muerte de Roberto. Había enviado invitaciones discretas a todas las viudas de la congregación que conocía, sin expectativas específicas sobre cuántas asistirían. La noche anterior, leí la carta de Roberto una vez más, pidiendo a Dios que me diera las palabras correctas para mujeres que estarían confiando en mí con su dolor más profundo. «Roberto», susurré a la habitación vacía, «si realmente viste esto en tus visiones, por favor pídele a Dios que me dé la fuerza y la sabiduría para hacer esto bien. No quiero fallarles a estas mujeres cuando están en sus momentos más vulnerables». Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses
y soñé con Roberto. No fue un sueño triste de añoranza, sino uno lleno de orgullo y confirmación. En el sueño, él estaba parado en una luz dorada, sonriendo de la manera que solía hacerlo, cuando me veía hacer algo que lo llenaba de orgullo. «Ya empezó, mi amor», me dijo en el sueño. «El propósito que Dios siempre tuvo para ti ya empezó, y yo voy a estar cheering por ti desde aquí». Desperté esa mañana con una paz que no había sentido desde antes de su muerte. No era la ausencia de dolor. Roberto seguía faltándome con una intensidad que me quitaba el aliento, pero era la presencia de propósito, la comprensión de que mi amor por él no había terminado con su muerte. Se había transformado en algo que podía servir a otros, exactamente como él había previsto en esas visiones que había guardado tan cuidadosamente para el momento exacto en que yo estaría lista para recibirlas. Cuando el dolor se convierte en ministerio, el sábado por la mañana del primer encuentro, llegué a la iglesia 1 hora temprano para preparar el salón del sótano. Había traído café, galletas caseras, las mismas que solía hacer para las reuniones escolares de nuestros hijos, y copias de algunos versículos que Roberto había marcado en su Biblia. No tenía un plan elaborado. Simplemente tenía la convicción de que Dios usaría mi quebrantamiento para tocar el quebrantamiento de otras. A las 9:30 am comenzaron a llegar. Primero fue María González, la mujer que había llamado pidiendo ayuda semanas atrás. Luego llegó doña Carmen, una señora de 70 años cuyo esposo había muerto después de 50 años de matrimonio. Le siguió Jennifer, una joven de apenas 35 años con 2 niños pequeños, cuyo esposo había perdido la batalla contra el cáncer apenas 3 meses antes. Al final, 8 mujeres se sentaron en el círculo de sillas que había preparado. 8 mujeres de edades diferentes, con historias diferentes, pero todas compartiendo la misma mirada de pérdida profunda que yo reconocía en el espejo cada mañana. Mientras las miraba, recordé las palabras de Roberto en su carta. Tu verdadero ministerio comenzaría cuando tuvieras que aprender a vivir con un corazón roto, pero no amargado. Buenos días. Comencé, mi voz temblando ligeramente. Gracias por venir esta mañana. Sé que levantarse los sábados es difícil, cuando no hay nadie esperándote en casa, cuando no hay planes compartidos que cumplir. Vi cabezas que asentían, reconocimiento inmediato en sus rostros. Mi nombre es Isabel, y hace 2 meses perdí a mi esposo Roberto, después de 35 años de matrimonio. Durante la siguiente hora, cada mujer compartió su historia. Doña Carmen habló sobre el silencio abrumador de una casa donde había habido conversación constante durante 5 décadas. Jennifer lloró describiendo cómo sus hijos preguntaban cuándo papá iba a volver a casa. María confesó que había estado durmiendo con la ropa de su esposo, porque era la única manera de sentir que él seguía cerca. Pero lo que más me impactó no fueron solo las historias de dolor, fue la transformación que vi ocurrir cuando estas mujeres se dieron cuenta de que no estaban solas en sus experiencias más difíciles. Cuando Jennifer describió su pánico nocturno, doña Carmen asintió y dijo: «Yo también me despierto cada noche a las 3 am porque era la hora en que mi esposo se levantaba para su medicina». Había consuelo en la comprensión compartida, sanidad en la validación mutua. «Quiero leerles algo», les dije cuando todas habían compartido. Saqué la carta de Roberto y leí la parte donde describía sus visiones sobre mi futuro ministerio. Mi esposo escribió esto 2 meses antes de morir y lo guardó para que yo lo encontrara después de su funeral. Él vio algo que yo no podía ver entonces, que nuestro dolor, cuando se ofrece a Dios, puede convertirse en una fuente de sanidad para otros. La respuesta fue inmediata y emocional. Varias mujeres comenzaron a llorar, pero no eran las lágrimas desesperadas del duelo temprano. Eran lágrimas de reconocimiento, de esperanza tímida, de la posibilidad de que sus pérdidas pudieran tener significado más allá del dolor personal. ¿Podemos hacer esto todas las semanas?, preguntó Jennifer. No solo hablar sobre nuestros esposos, sino también sobre cómo seguir adelante, sin perder la conexión con ellos. Las otras mujeres asintieron inmediatamente. Había una hambre en el cuarto, un deseo de algo que la iglesia tradicional no había estado proporcionando.
un espacio para procesar el duelo desde una perspectiva de fe, sin presión para superarlo rápidamente. Durante las siguientes semanas, nuestro grupo creció. Las mujeres originales trajeron amigas, hermanas, vecinas que estaban luchando con pérdidas similares. Pronto teníamos 15 mujeres regulares y había una lista de espera de otras que querían unirse. El pastor Williams quedó tan impresionado con el impacto del grupo que me pidió que considerara expandir el ministerio. Isabel, me dijo después de uno de nuestros encuentros, estas mujeres están floreciendo de maneras que no había visto antes. No solo están procesando su dolor, están encontrando propósito en él. ¿Has considerado obtener capacitación formal en consejería de duelo? La idea me intimidaba, pero también me emocionaba. Tenía 58 años, una edad en la que muchas mujeres están pensando en reducir sus compromisos, no en comenzar carreras nuevas. Pero recordé las palabras de Roberto. Algunos llamados requieren una soledad y una dependencia en Dios, que solo vienen después de una pérdida profunda. Me inscribí en un programa de certificación en consejería de duelo en la universidad local. Las clases eran 2 noches por semana durante 6 meses. Era la primera vez en décadas que estaba en un aula como estudiante, pero descubrí que tenía una sed de conocimiento que había estado dormida durante años. No solo estaba aprendiendo teorías sobre el duelo, estaba poniendo nombres académicos a experiencias que había vivido visceralmente. Lo más poderoso del programa fue darme cuenta de que mis instintos sobre el acompañamiento en el duelo habían sido correctos. Los profesores confirmaban principios que yo había estado aplicando intuitivamente. La importancia de validar el dolor en lugar de minimizarlo. La necesidad de permitir que las personas mantengan conexiones saludables con sus seres queridos fallecidos. La comprensión de que el duelo no es algo que se supera, sino algo que se integra en una nueva forma de vivir. 6 meses después de comenzar el programa de certificación, recibí una llamada que cambiaría todo nuevamente. Era del director del hospital del condado, el mismo lugar donde Roberto había estado visitando pacientes moribundos en secreto durante años. «Señora Vázquez», me dijo, «hemos escuchado sobre el trabajo extraordinario que está haciendo con viudas en su iglesia. Nos preguntábamos si estaría interesada en desarrollar un programa similar aquí en el hospital para familias que han perdido seres queridos». La sincronicidad era demasiado perfecta para ser coincidencia. Roberto había estado preparando el terreno en ese mismo hospital durante años, ministrando a hombres moribundos, conociendo el personal, construyendo relaciones que ahora se traducían en oportunidades para mí. Era como si cada paso de su ministerio secreto hubiera sido diseñado para abrir puertas que yo ni siquiera sabía que existían. Durante mi primera reunión con el equipo de trabajo social del hospital, compartí la historia de Roberto y las visiones que había tenido sobre mi futuro ministerio. «Esto explica tanto», dijo la directora de trabajo social. Roberto era conocido en toda la unidad de cuidados intensivos. Los pacientes lo buscaban específicamente. Tenía un don para acompañar a las personas en sus momentos finales y para consolar a las familias después de una pérdida. ¿Estarían dispuestos a permitir que un programa de apoyo para duelo funcionara dentro del hospital? Pregunté, apenas atreviéndome a esperar una respuesta positiva. «No solo lo permitiríamos», respondió el director, «lo financiaríamos. Hemos estado buscando una manera de brindar apoyo continuo a las familias después de que abandonan el hospital. Su experiencia personal combinada con su capacitación formal es exactamente lo que necesitamos». 3 meses después, Esperanza Renovada se había expandido del sótano de la iglesia a un programa formal del hospital, con fondos para contratar 2 consejeras de duelo adicionales. Yo me convertí en la coordinadora del programa, dividiendo mi tiempo entre sesiones individuales con familias en duelo, grupos de apoyo semanales y capacitación para el personal médico sobre cómo comunicar pérdidas de manera compasiva. El programa creció más rápido de lo que cualquiera había anticipado. Pronto estábamos atendiendo no solo a viudas, sino a padres que habían perdido hijos, hijos adultos que habían perdido padres, hermanos que navegaban la pérdida de relaciones
que habían definido sus vidas. Cada historia era diferente, pero el núcleo era siempre el mismo. Personas tratando de encontrar manera de seguir viviendo cuando la vida tal como la conocían había terminado. Una tarde, mientras revisaba expedientes en mi nueva oficina del hospital, me detuve para reflexionar sobre la transformación extraordinaria que había ocurrido en mi vida. 12 meses antes, había sido simplemente Isabel Vázquez, viuda reciente, mujer perdida tratando de encontrar sentido en un mundo que había cambiado irrevocablemente. Ahora era Isabel Vázquez, consejera certificada en duelo, coordinadora de un programa que estaba tocando cientos de vidas, mujer que había encontrado una manera de honrar el amor de su esposo, transformando su dolor en servicio. Pero fue esa noche, leyendo la carta de Roberto por enésima vez, que finalmente entendí completamente lo que había sucedido. Roberto no había tenido solo visiones sobre mi futuro, había tenido revelaciones sobre el plan de Dios. Su muerte no había sido una tragedia que Dios había permitido, había sido una transición cuidadosamente orquestada que liberaría un propósito que había estado latente en mí durante décadas. Roberto, susurré a su fotografía en mi escritorio. Ahora entiendo por qué tuviste que irte cuando lo hiciste. No fue demasiado pronto. Fue exactamente en el momento perfecto para que pudiera descubrir quién estaba destinada a ser cuando aprendiera a depender completamente en Dios. Esa noche, por primera vez desde su muerte, me dormí no extrañando a Roberto con desesperación, sino agradecida por el regalo que me había dado, la oportunidad de descubrir que el amor más profundo a veces requiere dejar ir para que el propósito pueda florecer. El legado que trasciende la muerte, 2 años después de encontrar la carta de Roberto, Esperanza Renovada, se había convertido en un modelo que otros hospitales estaban replicando en toda la región. Había escrito el manual de capacitación que se usaba para entrenar nuevos consejeros de duelo, y regularmente viajaba a conferencias para compartir lo que habíamos aprendido sobre el acompañamiento integral durante el proceso de pérdida. Pero el crecimiento del programa era solo una parte de la transformación que había ocurrido en mi vida. Mis hijos habían observado mi evolución con asombro y orgullo. Carmen me confesó durante una cena familiar: «Mamá, siempre fuiste increíble como esposa y madre, pero ahora hay algo diferente en ti. Es como si hubieras encontrado una parte de ti misma que no sabíamos que existía». Miguel había comenzado a referir pacientes de su consulta médica a nuestro programa cuando se enfrentaban a pérdidas familiares. «Los médicos no están entrenados para lidiar con el duelo», me explicó. «Sabemos cómo salvar vidas, pero no sabemos cómo ayudar a las personas a vivir después de que no pudimos salvar a alguien que amaban. Lo que haces tú llena un vacío enorme en nuestro sistema de salud». Sofía, mi hija menor, había tomado la decisión de cambiar su carrera de administración de empresas a trabajo social, inspirada por lo que había visto en mi transformación. «Quiero hacer algo que importe de la manera en que tu trabajo importa», me dijo. «Quiero ayudar a las personas en sus momentos más difíciles, como tú lo haces». El impacto más profundo, sin embargo, llegó cuando decidí escribir el libro que Roberto había visto en sus visiones. Cartas al cielo. Navegando el duelo con fe y esperanza. Tomó 3 años en completarse. Escrito principalmente durante las noches y fines de semana, con cada capítulo revisado y mejorado basado en las experiencias reales de las familias con las que trabajaba. El libro combinaba mi experiencia personal perdiendo a Roberto, las lecciones aprendidas dirigiendo grupos de apoyo y los principios de fe que habían sostenido mi sanidad. Pero lo que lo hacía único era que incluía cartas reales que personas en duelo habían escrito a sus seres queridos fallecidos, una práctica terapéutica que había desarrollado en nuestros grupos y que había demostrado ser extraordinariamente sanadora. Cuando la editorial local aceptó publicar el libro, no esperaba mucho más allá de ayudar a algunas familias locales. Pero Cartas al cielo encontró una audiencia mucho más amplia de lo que había imaginado. Comenzó a recibir cartas de lectores de todo el país, personas que habían encontrado consuelo y dirección en las páginas que había escrito desde mi propio quebrantamiento sanado. Una carta en particular me impactó profundamente.
Era de una mujer en California, cuyo esposo había muerto en un accidente de trabajo, dejándola con 4 hijos pequeños. Su libro llegó a mí exactamente cuando había decidido que ya no podía continuar, escribía. Las estrategias que describe para mantener una conexión saludable con mi esposo fallecido, mientras construyo una nueva vida para mis hijos, me han salvado la vida literalmente. Pero más que eso, me han mostrado que mi dolor puede tener propósito. 6 meses después de la publicación, recibí una invitación para hablar en un simposio nacional sobre duelo y espiritualidad. Era la primera vez que hablaría frente a una audiencia de más de 300 personas, incluyendo psicólogos, capellanes, trabajadores sociales y otros profesionales de la salud mental. Mientras preparaba mi presentación, releí la carta de Roberto una vez más, buscando fuerza en sus palabras proféticas. En cada sueño, brillabas con una luz que no había visto en ti durante nuestros años de matrimonio, había escrito. No porque no fueras brillante cuando estaba contigo, sino porque tu luz tenía un propósito diferente entonces. Esas palabras resonaron con nueva profundidad mientras me preparaba para compartir nuestro mensaje con una audiencia nacional. La presentación fue titulada Cuando el dolor se convierte en propósito, el ministerio que nace del quebrantamiento. Comencé contando la historia de encontrar la carta de Roberto, compartí fragmentos de sus visiones proféticas y describí cómo esas visiones se habían manifestado en los años siguientes. La respuesta fue abrumadora. Durante la sesión de preguntas, una capellán del hospital me hizo una pregunta que me sorprendió. ¿Cree usted que su esposo sabía conscientemente que iba a morir cuando escribió esa carta? ¿O cree que fue puramente inspiración divina? Era una pregunta que yo misma me había hecho cientos de veces. Creo, respondí después de una pausa para reflexionar, que Roberto fue sensible a algo que Dios le estaba mostrando sobre el futuro. No creo que supiera la fecha exacta de su muerte, pero creo que sintió que su tiempo se estaba acortando y que había una preparación que necesitaba hacer, no solo para su propia transición, sino para preparar el camino para lo que vendría después. Después de la conferencia, varios hospitales me contactaron para desarrollar programas similares a Esperanza Renovada en sus comunidades. Dentro de un año, había viajado a 8 estados diferentes para capacitar equipos de trabajo social y capellanes en los principios que habíamos desarrollado. Cada programa era adaptado a las necesidades específicas de su comunidad, pero todos compartían el núcleo central: la convicción de que el dolor procesado con fe y comunidad puede transformarse en una fuente de sanidad para otros. Una tarde, mientras organizaba mi oficina después de regresar de un viaje de capacitación a Texas, encontré una foto que no había visto en meses. Era de Roberto y yo en nuestro 25º aniversario de bodas, abrazados en el jardín que él había cultivado con tanto cuidado. En la foto se veía feliz y satisfecho, pero también había algo en sus ojos que no había notado antes. Una profundidad, una anticipación, como si ya estuviera viendo más allá del momento presente. «¿Sabías, verdad?», le susurré a la fotografía. De alguna manera sabías que esto no era solo sobre nosotros dos. Sabías que nuestro amor era parte de algo más grande, algo que continuaría incluso después de que te fueras. Esa noche, escribí en mi diario algo que no había sido capaz de articular hasta ese momento. La muerte de Roberto no fue el final de nuestro amor. Fue su transformación en algo que puede tocar más vidas de las que jamás podríamos haber alcanzado juntos. Su partida física liberó un propósito espiritual que había estado esperando el momento correcto para florecer. Al reflexionar sobre los 3 años que habían pasado desde encontrar su carta, me di cuenta de que cada visión que Roberto había descrito se había manifestado con una precisión que solo podía atribuirse a intervención divina. No solo había encontrado mi llamado en el ministerio de duelo, había descubierto una versión de mí misma que era más fuerte, más compasiva y más útil de lo que había sido durante nuestros años de matrimonio. El dolor de perder a Roberto nunca había desaparecido completamente, pero había evolucionado. Ya no era el dolor agudo e incapacitante de los primeros meses. Se había convertido en algo más parecido a un río subterráneo,
siempre presente, pero también alimentando el crecimiento de algo hermoso en la superficie. Y en las noches, cuando la soledad se sentía más intensa, cuando la ausencia física de Roberto me golpeaba con fuerza renovada, podía escuchar el eco de sus palabras finales en la carta. No me fui para dejarte sola. Me fui para que pudieras descubrir la mujer extraordinaria que siempre fuiste, pero que solo podía emerger completamente cuando aprendieras a depender directamente de Dios. Si has perdido a alguien que amabas profundamente y te preguntas si tu dolor alguna vez tendrá sentido, si alguna vez podrás encontrar propósito en tu pérdida, suscríbete a este canal. A veces las partidas más difíciles de aceptar son las que nos preparan para los propósitos más hermosos que nunca habríamos imaginado posibles.